Sin más preámbulos, con nosotros nuestro hermano Wilson Otaño. Dáselo fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dale un aplauso fuerte con el corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dáselo, dáselo. Ponte sobre tu pie y dale un aplauso grande. Dale una alabanza al Dios del cielo, porque Él se la merece. Él es el eterno, Él es el Adonai, Él es el gran yo soy, el que todo lo puede, el que te rescató de las tinieblas a la luz. Abre tu boca y dale una alabanza al Dios del cielo. Él es bueno, Él es maravilloso. Padre, te adoramos, te glorificamos, te engrandecemos, te damos el honor y la honra y la gloria a ti, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú te has placido, Dios, que estemos aquí, Señor, para adorar tu nombre. Qué privilegio, Dios, tú nos has dado de adorarte a ti, Jesús. No hay privilegio más grande, hermano, que adorar a Dios. Ay, Señor, te adoramos. Nosotros no merecemos la salvación, pero Dios, por su misericordia y su amor y su gracia, nos salvó, hermano. Y tenemos que estar más que agradecidos de Dios por esta salvación que Él ha puesto en nuestras manos. Señor, te adoro, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias le doy al pastor, a nuestro pastor Mejía, a los líderes de la casa, a la hermana Sara, por esta oportunidad que me concede estar aquí con ustedes en esta noche, para así exhortar la bendita palabra de Dios. Es más que un privilegio, hermano, predicar la palabra de Dios. Es un compromiso. Y yo creo que, como han dicho muchos, casi todo aquel que va a predicar la palabra se pone un poco nervioso, ¿no? Porque realmente es un compromiso, es con lo más sagrado que usted va a hablar aquí. Aquí no se puede venir a hablar cosas raras, es palabra de Dios. Amén. Aleluya. Quiero que si el pianista me puede acompañar ahí suavecito con una melodía, me acompañe. Yo quiero que nosotros hablamos nuestra Biblia, el Evangelio según San Juan, en su capítulo 21. Amado, ha sido una lucha, ha sido una guerra. Satanás se levantó en contra mía desde que me dijeron que yo iba a predicar. Eso fue una guerra terrible, una gripe. Mire, yo estaba, ha sido té y medicamento para que esta gripe. Tengo la gripe, sí, pero yo creo que Dios ha hecho un milagro. Amén. Porque Dios es Dios. Amén. Gloria a Jesús. Sí, incluso ayer le dije a la hermana Sara que posiblemente no sabía si iba a venir a predicar, porque estaba malo de la gripe, como para que se preparara una segunda opción por ahí, ¿verdad, hermana Sara? Gloria a Jesús. Pero oramos, mi esposa oró por mí, me ungió anoche con aceite. Yo acostado en la cama malo de la gripe, y Dios ha hecho el milagro. Amén. Es así, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Gloria a Jesús. Y yo quiero que el varón me ponga ya Juan capítulo 21, versículo 1 en adelante. Aleluya. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Continúe. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Continúe, varón. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Siga, varón. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no.
Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque la gran cantidad de peces. Continúe, varón. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Diga, se ciñó la ropa. Porque se había despojado de ella. Diga, porque se había despojado de ella. Y tome en cuenta esa palabra, porque se había despojado de ella. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Lo puedo dejar ahí. Yo quiero que nosotros oremos a Dios para que Dios nos hable en esta noche. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor Jesús, por tu bendita y santa palabra. Ellas son vidas, Señor. Y son refrigerios, Señor, para nuestras vidas. Son lumbreras para nuestros pies, Dios amado. Gracias te damos por ellas. Tus palabras son benditas, Padre. Yo sé, Señor, que mucho se ha orado por este mensaje de hoy, Padre, pero yo sé, Dios mío, que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Primeramente, háblame a mí, Señor, y después a aquel pueblo que está, Señor, escuchando tu palabra. Toma el control, Señor, de nuestros corazones. Atamos y reprendemos el enemigo, Señor, de las almas. Padre, en el nombre de Jesús. Y creemos, Dios, Señor, que tú has de hablarnos, Dios mío, en esta noche, para gloria y honra de tu nombre. Que el enemigo no tenga parte ni suelta, Dios mío, mientras predico tu palabra, en el nombre de Jesús. Y que tú tomes el control de mi vida, Dios, y que yo no hable una palabra, Señor, que no venga de tu corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodo, amados hermanos. Y yo quiero hablar con ustedes algunos minutos de su palabra bajo el tema: la culpabilidad del pecado y la gracia de Dios. La culpabilidad del pecado y la gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos de culpa, la culpa es un sentimiento que puede constituir un gran arma muy poderosa para Satanás, en la cual combatir y atormentar y desviar del propósito de Dios a nosotros los cristianos o a todo aquel que cree en Dios. El sentimiento de culpa y la insatisfacción personal por los relacionados que están son una de las pocas emociones más agotadoras, penosa, que nosotros como cristianos podemos tener o experimentar. Cada uno de nosotros, en el pasar de los años, en los años que tenemos sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo, hemos tenido algún momento de culpabilidad en nuestra vida, porque hemos cometido algunos errores que quizá no debíamos cometer. Quizá hemos dicho o hemos hecho cosas que no debimos de decir. Hemos hecho cosas que no debíamos de hacer y por lo tanto viene nuestra culpabilidad a nuestra vida. ¿A quién le ha pasado algo así? Amén. Es así. Yo creo que a todos nosotros como cristianos, en un momento dado de nuestra vida cristianas, hemos tenido ese sentimiento de culpa. Y el enemigo aprovecha eso en nuestra vida para estar instando y diciéndonos cada rato las cosas que hemos hecho. Por lo tanto, esta noche yo quiero que hablemos de un personaje que le falló a Dios. Le falló a Dios. Y ese personaje se llama Pedro. Gloria a Dios que el varón ahorita comenzó a hablar de Pedro y mencionó a Pedro. Parece que Dios quiere enseñarnos algo en cuanto a Pedro se refiere. Cuando nosotros hablamos de Pedro, el apóstol Pedro fue uno de los primeros o el primer discípulo que el Señor llamó. Nosotros sabemos que el apóstol Pedro era un hombre pescador, o sea que su oficio era pescar. El apóstol Pedro se manejaba en la pesca. Pero el Señor Jesús lo llama y le dice a Pedro: Pedro, ven, sígueme que te haré pescador de hombre. Pescador de hombre, amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede?
El apóstol Pedro, cuando hablamos del apóstol Pedro, hablamos de un hombre que vio los milagros que hacía Jesús. Cuando Jesús sanó al paralítico, Pedro estaba allí. Cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, Pedro estaba allí. Cuando Jesús hizo todos los milagros que hizo, Pedro estaba allí. Amén. El apóstol Pedro era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Era un hombre que estaba pegado al Señor Jesús. Era un hombre que seguía a Cristo Jesús por donde quiera que iba. En el total de su ministerio, del ministerio de Jesús, Pedro estuvo en todo lo que Jesús hizo. Pedro era un fiel seguidor a Jesús. Amén. Pero aquel apóstol Pedro, en su tiempo del caminar, cuando Jesús ya estaba a punto de culminar su ministerio, tuvo Jesús un encuentro con sus discípulos. Y Jesús tiene una cena. En aquella cena, Jesús le dice que iba a ser entregado y que lo iban a matar, que lo iban a agarrar y lo iban a matar y que iba a sufrir. Pedro, que está allí en aquel escenario, le dice que él estaba dispuesto a ir con Jesús hasta la muerte. Amén. Pedro estaba en aquel escenario y dice que él estaba dispuesto a ir con Jesús hasta la muerte. Jesús, sabiendo el corazón de Pedro, sabiendo lo que había dentro de Pedro, el hombre aguerrido que era Pedro, el hombre que quizás tenía violencia en su corazón, el hombre que todavía no había sido transformado totalmente por Jesús, por Dios, el hombre que todavía tenía algo en su corazón que Dios tenía que tratar con él, el hombre que Jesús conocía totalmente y que Dios escudriñaba su corazón desde antes de nacer. Ya Dios sabía todo lo que Pedro iba a hacer. Y el Señor le dice: Pedro, te digo que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y yo quiero que usted se ponga hoy en la situación de Pedro. Yo quiero que usted se ponga en el puesto de Pedro. Yo quiero que usted medite en Pedro. Yo quiero que usted hoy sea un Pedro. Y acuérdense que estamos hablando de la culpabilidad del pecado y la gracia. Aquel apóstol Pedro sigue a Jesús. Jesús le anuncia su muerte. Pero Pedro quizá no creía aún todavía lo que Jesús le había hablado. Pedro quizá no creía que el maestro iba a ser entregado. Y quizá en su corazón y en el corazón de los demás discípulos decían: pero maestro, si tú eres Dios con nosotros, ¿cómo es posible que a ti te van a matar? ¿Cómo es posible que a ti te van a crucificar? ¿Cómo es posible que a ti te pase tal cosa? Porque todavía no entendían el propósito por el cual Jesús había venido. Aquel apóstol Pedro, un hombre decidido a caminar con Dios, decidido a caminar con Jesús, decidido a seguir a Jesús, decidido a entrar a donde quiera que sea con el Jesús que él había creído. Aquel Pedro que un día le dijo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese Pedro negó a Cristo. ¿Qué sucede? Que cuando agarran al maestro, el apóstol Pedro, dice la Biblia, que cuando estaban allá en los atrios, en el patio, Pedro, el único discípulo que le siguió a Jesús en ese momento, se llama el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se sienta un poquito a la orilla, pero hay alguien que lo identifica cuando a Jesús lo están agolpeando. Y le dice: pero tú andabas con ellos. No lo conozco. Otra vez se acerca otra sierva y le dice: pero tú te pareces a él, tú hablas como él. Te voy a decir algo: aunque el diablo diga lo contrario, a ti te identifican en el mundo. El mundo sabe quién tú eres si tú le sirves a Jesús. El mundo sabe quién tú eres si tú le sirves a Jesús. El vecino tuyo sabe quién tú eres si tú le sirves a Jesús. Cuando tú te acercas a Dios y le sirves a Dios, el mundo sabe quién tú eres. El apóstol Pedro sigue allí y vuelven otra vez.
Y le pregunto, pero mira, es que tú caminas como él, tú andas como él. No, no lo conozco. ¿Qué sucede? Que cuando el apóstol Pedro termina de negar a Jesús, y yo quiero que usted abra su mente y su corazón en esta noche, porque yo creo que hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pedro termina de negar a Jesús, Jesús estaba, lo tenían golpeado, sangrando, pasando por un momento difícil, dándole latigazo, y el apóstol Pedro sufriendo cada latigazo que le daban al maestro, sufriendo cada bofetada que le daban al maestro. Pero cuando el apóstol Pedro ve que él lo negó, que Jesús voltea el rostro, dice la palabra, y le miró, el apóstol Pedro se avergonzó y salió corriendo por ahí, y salió corriendo y se fue, porque la vergüenza y la culpabilidad de haber negado a Jesús lo puso de esa manera. Y me imagino que el apóstol Pedro, Satanás le ministraba: tú que estabas dispuesto a seguir a Jesús a donde quiera que él iba, lo negaste 3 veces. Y Pedro sintió que Jesús, cuando lo miró, le dijo: oye, me negaste, y no fue así. Y le voy a demostrar que no fue así. La mirada de Jesús, cuando miró a Jesús, el apóstol Pedro pensó que fue culpándole que le miró, y no fue así. Jesús lo miró con pena y le dije: Pedro, te lo dije. No te culpes, no te culpes, no te culpes, porque Jesús sabía que tú lo ibas a negar. Jesús sabe lo que tú vas a hacer hoy, mañana y hasta el fin de los días. Jesús sabe por todas las situaciones que tú vas a pasar desde hoy y hasta el fin de tu día. Todo lo que tú vas a hacer lo sabe Dios. No hay nada oculto ante la presencia de Dios. Dios sabe nuestro presente, Dios sabe nuestro pasado y sabe nuestro futuro. Pero el apóstol Pedro sintió culpa. Y esa culpabilidad lo hizo correr y negó a Jesús. Y dice la Biblia que Pedro se fue triste, llorando. Resulta que pasa el tiempo, el maestro lo crucifican, el maestro muere y vuelve otra vez y se le aparece a Pedro. Y aquí voy a entrar en detalle con esto. Por eso le dije que tengan en cuenta la palabra desnudo y que se despojó de todo. Aquí hay gente que el Señor le ha dado ministerio. Aquí hay personas que Dios lo ha puesto en lugares para que le sirvan a Dios, pero en momento dado le han fallado a Dios por cualquier cosa y quieren abandonar el ministerio, quieren abandonar la posición donde Dios la dio, donde Dios la puso. Te voy a decir algo: la culpabilidad no permita que llegue a tu corazón. Ya Cristo sabía que tú ibas a mentir, ya Cristo sabía que tú ibas a fallar. Cristo sabe todas las cosas, todo lo sabe Dios. Y Él pagó por tu pecado en la cruz del Calvario. No tanto por lo que cometiste al principio, no tanto por lo que cometiste en el medio, no tanto por lo que cometiste ahora, sino por todo lo que vas a cometer. Usted no está llamado a pecar, nosotros no estamos llamados a pecar, amados hermanos, pero nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra y pensar que somos pecadores. Y la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros la verdad si decimos que no vamos a fallarle a Dios. Ahora bien, vamos a seguir. La gracia de Dios. La gracia de Dios es un don inmerecido. Un don que ni usted ni yo lo merecíamos. La salvación usted ni yo la merecíamos.
nosotros siendo pecadores, la Biblia dice que el Señor lo llamó por su amor y su misericordia. No porque usted quiso, no porque yo quise, no porque nadie en la tierra quiso, sino porque el Dios del cielo lo planificó desde allá atrás para que usted hoy estuviera aquí levantando su mano santa ante la presencia de Dios. Amén. Entonces la gracia es un don inmerecido que nosotros no merecíamos. Ahora bien, el apóstol Pedro, cuando que salió y Cristo fue crucificado, ellos vieron el espectáculo. Dice la Biblia que Pedro se despojó y se fue ¿a dónde? A pescar. Póngase en el lugar de Pedro, medite la palabra que le voy a decir. Pedro, después de recibir un llamado de parte de Dios diciéndole: Pedro, desde ahora en adelante no pescarás más peces, sino que tú serás pescador de hombres. O sea, que el Señor Jesús instituyó a Pedro como un evangelista, como un hombre de Dios, para que él rescatara las almas que se estaban perdiendo y trayera el mensaje de salvación. Dios constituyó a Pedro el primer evangelista. Pero resulta que cuando Pedro le falla a Dios, la culpabilidad del pecado lo hizo retroceder atrás. ¿Y dónde fue? A pescar otra vez. No permita que cuando le falle a Dios, Satanás te lleve a pescar otra vez. No permita que cuando tú cometas cualquier error, no estás llamado a cometer error. Pongan atención. Porque hay muchas personas que malinterpretan lo que es la gracia y creen que la gracia es una puerta abierta al pecado, porque ya vivimos por gracia y por lo tanto yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana. Mire, eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Nosotros no estamos llamados a pecar. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, 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 Jesucristo el justo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por nosotros para salvarnos, el único que nos rescató de las tinieblas a la luz admirable, Jesús, el Hijo de Dios. Ese. Ahora bien, el apóstol Pedro le falla al Señor, se va y abandona todo, ¿no? Resulta que cuando Jesús resucita, se le aparece a Pedro. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, sabiendo quién era Pedro, conociendo el lugar donde estaba Pedro, aún podía estar lejos y sabía dónde estaba, porque Jesucristo sabe todos. Sabe todos. Todo lo sabe Jesús. Todo lo sabe Jesús de ti. Jesús sabe dónde tú te metes. Jesús sabe dónde tú caminas. Jesús sabe lo que tú haces. Jesús sabe lo que tú hablas. Jesús sabe todo de ti. Nada nosotros podemos esconder de Dios. Jesús sabe todas las cosas. ¿Y qué hace Jesús? Jesús va donde Pedro. Aleluya. Y dice la Biblia que Jesús se para a la orilla, donde mismo lo encontró pescando allí mismo. La primera vez cuando lo encuentra, le dice: tiren las redes. Ah, pero vuélvanse otra vez y tírenla. No, pero Señor, mira que hemos pasado la noche entera y no hemos pescado nada. Vaya, tírenla. Cuando van y la tira, la barca llena de peces que no podían con ella. Resulta
que después de Pedro abandonar el ministerio, después de Pedro decirle al ministerio, no sigo más, porque ya mi maestro lo crucificaron, y quitarse la ropa, yo le fallé a Dios. Y me imagino a Pedro sintiéndose el culpable. Le fallé a Cristo Jesús, le fallé a Dios, no puedo seguir siendo cristiano, ya no vuelvo más al evangelio, ya no hago más, ya no sigo más, no le digo a nadie que Cristo viene, no le digo a nadie que Cristo vive, no le digo a nadie nada, porque ya le fallé a Dios. Así muchas veces te ministra el enemigo y te trae pensamientos: ya no sigo más en el evangelio, ya no sigo más sirviéndole al Señor, ya no sigo más, ya no sigo más. Y piensa abandonar una salvación tan grande que el Dios del cielo nos ha dado. Nunca piense abandonar esta salvación. El único que salva se llama Jesús. El único que salva se llama Jesús. Y aquel apóstol Pedro, triste y quizá acongojado y pensando: ¿por qué le fallé a mi maestro? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Mira, cuando lo negué, me miró 3 veces, me miró con unos ojos tristes, culpándome quizá por la negación. Y nunca Pedro se percató de que Jesús, la mirada que le dio, fue diciéndole: Pedro, te quiero decir algo, no te pongas triste por la falta que cometiste, no te pongas triste porque me negaste, no te pongas triste porque me fallaste, porque ya yo te lo advertí y te dije que tú me ibas a fallar, que tú me ibas a negar. No te pongas triste. Y usted dirá: que es lo que está diciendo este predicador. Yo le voy a explicar a usted por qué Jesús no miró a Pedro con la mirada de condenarlo. Por muchos años la iglesia ha estado sufriendo de culpabilidad del pecado. Y cada vez que cometemos un error, Satanás se encarga de culparnos y traernos el error que cometimos ante nuestras vistas y ante nuestros corazones, y nos castiga con eso, con la culpabilidad. Ya le fallaste a Dios, ya hiciste esto, ya hiciste aquello. Te voy a decir algo, y esto es como medio así, como que no se entiende. ¿Y usted sabe por qué no se entiende? Porque cuando Jesús vuelve otra vez y se junta con Pedro, Pedro se tira. Primero lo que hace es que se viste, porque dice: bueno, si me acerco donde mi maestro, donde él me entregó a mí un vestido de evangelista, me entregó a mí una túnica de pastor, para que yo dirigiera, para que yo hablara de su palabra, para que yo le dijera al mundo que se pierde lo que él hizo en la cruz del Calvario, y yo no lo estoy haciendo. Voy a hacerle ver a Jesús que todavía tengo la ropa que él me vistió. Y dice la Biblia que él se puso su ropa. Ahora le voy a hacer una pregunta: ¿a quién usted ha visto, por Dios, que se pone ropa para tirarse al mar? Eso no tiene lógica. Que yo me ponga ropa para bañarme, para tirarme al mar. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Dice la Biblia que él se vistió y se tiró al mar. Yo creo que cuando uno va a tirarse al mar, lo que hace es quitarse la ropa. Pedro hizo todo lo contrario. Pero Pedro no va delante de Jesús con una actitud de, ¿cómo decirle? Como de gozo y de paz, sino con una actitud de: ay, Señor, perdóname. Mira que te negué 3 veces. Mira, Jesús, que te falté. Mira, Jesús, ay, perdón. Esa era la actitud de Pedro. Ahora bien, cuando vemos la escena más adelante, dice la Biblia que Jesús ya había hecho un desayuno para ellos, prácticamente. Cuando Pedro se le acerca, que va triste, ¿cuál es el mensaje que le dice Jesús? Cuando comienza la conversación: Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama?
cuida mi cordero. Pedro me ama. Y dice la Biblia que Pedro se entristeció otra vez. Ahora bien, Pedro se entristeció otra vez porque pensó otra vez en la negación que él le hizo a Jesús. Él niega a Jesús 3 veces. Jesús le dice 3 veces: Pedro, ¿me ama? Él pensó de una vez: me está recordando el pecado. Muchas veces el Señor te pregunta a ti, como pueblo de Dios, como hija de Dios, después de tú haber hecho algo, que quizá ha querido abandonar tu ministerio, que quizá ha querido abandonar la cadena de oración, que quizá ha querido abandonar el diaconado o el liderazgo que Dios te ha puesto, o el ancianato, y muchas veces quizás hasta los pastores, por las tantas dificultades que pasamos en esta tierra, quizás han querido abandonar el ministerio. Y Dios te dice: en esa situación, ¿me ama? No abandone lo que yo te he dado. ¿Me ama? No deje de hacer lo que está haciendo para mí. ¿Me ama? Si ha sido mucho de nosotros, en la situación de Pedro, cuando le falló al maestro, quizá nuestra actitud ha sido de condenar a Pedro y decirle: tú eres el peor de los discípulos, tú eres el peor de los que estamos aquí, de nosotros 12, tú eres el más malo de todos nosotros, porque te atreviste a negar a Jesús 3 veces. Quizás esa había sido la actitud de nuestra vida en nosotros, a ver algo semejante. Cuando tu hermano cometa cualquier error, no lo condene. Cuando tu hermano comience, haga cualquier cosa que tú lo sepas, no lo condene. Ora por él, clama por él, gime por él. A ti Dios no te ha llamado a condenar a nadie. A ti te llamó Dios a restaurar vida, a restaurar vida, hermanos. En vez de Jesús reclamarle a Pedro por la negación que le hizo, le rectificó su ministerio. Usted dirá: la gracia es de loco. Oiga, el amor de Dios nosotros como iglesia muchas veces no lo podemos entender. El amor de Dios, la gracia de Dios manifestada hacia los hombres, no la podemos entender muchas veces. Y aún estamos en la iglesia sirviéndole a Dios por años y no entendemos la gracia y la misericordia de Dios. Jesús restituyó el ministerio. En vez de decirle: Pedro, mira, porque me negaste 3 veces, entonces te voy a poner en disciplina. Porque me negaste 3 veces, te voy a condenar. No te voy a hacer mi discípulo. Porque me negaste 3 veces, te voy a poner aquí, te voy a hacer allí. Porque me negaste 3 veces, está afuera. No. Pero el apóstol Pedro, eso era lo que creía: que Jesús iba a venir delante de su presencia a decirle con el dedo acusador: me negaste. Así nosotros como cristianos usamos el dedo acusador para acusar a nuestros hermanos y decirle: fallaste.
y decirle tú no sirves, y decirle Dios no está contigo, y decirle tú eres un pecador, y decirle tú eres hijo del diablo, y decirle tú eres hijo de Satanás, mientras que Dios está diciendo allá en el cielo, oye, no te lleves del diablo, no te lleves de los demonios, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Simplemente me fallaste, humíllate delante de Dios y vuelve otra vez a donde Dios te ha llamado. Pero nosotros somos dados a condenarnos, hermano. Y yo quiero que usted analice eso. Porque cuando usted predica cosas así, que muchas veces son ilógicas, porque tenemos un Dios que es amor primeramente y después es que es fuego consumidor. Pero primero, ¿qué es? Amor. ¿Y qué es lo que dice el amor? Cuando usted lee a Corintios, ¿qué es lo que dice el amor? Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, no se irrita, no se envanece. Oiga, el amor nunca deja de ser. Y si el amor de Dios, ¿cuánto más el amor de Dios, hermanos? Nunca dejará de ser el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Nunca dejará de ser. Nosotros estamos dispuestos y estamos llamados a vivir una vida santa e íntegra ante la presencia de Dios. Y eso lo dice el apóstol Pedro, que tenemos que vivir. El mismo Pedro dice que nosotros tenemos que vivir una vida santa ante la presencia de Dios. Pero esa vida santa, amados hermanos, no quiere decir que ya tú tienes alas. Por más espiritual que tú estés, no quiere decir que tú tienes alas, que ya tú estás en el cielo, que tú eres ángel y que no le va a fallar a Dios. No quiere decir eso, hermanos. No quiere decir eso. Usted, como cristiano, no está llamado a pecar. No está llamado a fallarle a Dios. Usted no está llamado a eso, sino a vivir santo. Pero en esa santidad que Dios te llamó a vivir, y en esa vida íntegra delante de Dios, guardando su palabra, guardando su mandamiento, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, sino que haciendo la plena y amplia voluntad de Dios, en esa vida santa y íntegra vas a fallarle a Dios. Vas a fallarle a Dios. Y Dios sabe que tú le vas a fallar. El día y la hora lo sabe Dios. Lo que yo te quiero traer a tu corazón en esta noche es que el día que le falle a Dios, no te culpe. No permita que Satanás robe el gozo de tu salvación. No permita eso. Vete delante de tu Creador. Vete delante del Dios eterno. Vete delante de aquel que te llamó. Vete de aquel que murió en la cruz del Calvario. Vete de aquel que resucitó de entre los muertos. Vete delante de aquel que te llamó para salvarte, que te rescató de la tiniebla donde tú estabas y te trajo a la luz admirable. Vete delante de Dios. Y no abandone por la culpabilidad del pecado lo que Dios ha puesto en tu mano. No abandone. Oiga, usted no es salvo por lo que usted hace. Usted no se salva porque usted ayune. Usted no se salva porque usted ore. Usted no se salva porque dé los millones que tenga. Usted no se salva por eso. Usted se salva por la misericordia de Dios.
la amplia, la gracia de Dios manifestada en su corazón. Porque Dios, siendo usted pecador, Dios lo amó y lo trajo de allá, de la pudredumbre del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la droga, del robo, de la malicia del diablo, del engaño. Lo sacó Dios de ahí a usted y se lo arrebató al diablo y a los demonios y le dijo: oye, ahora tú eres mi hija y mi hijo y tú me vas a servir en espíritu y en verdad. Dios, hermanos, Dios es Dios. Algunas veces nosotros creemos que por lo que hacemos nos vamos a salvar. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por fe. Y no es un don suyo, es un don de Dios. Hermano, es un don de Dios. Esa fe que usted tiene no es suya, se la dio Dios. Y más, la Biblia dice que si usted está falto de fe, pídeselo a Dios, que Él se la da también. O sea, que oiga, Dios es tan grande que cuando a usted le quiere faltar la fe, Él le suplementa fe. Exactamente, varón. Lo yompea. Lo yompea, mi hermano. Mire, es en serio esto. Oiga, amados hermanos, esto es la misericordia infinita de Dios. Este es el amor de Dios. Emma, mire, le digo algo. Si Jesús hubiese pensado como pensamos nosotros los hombres, cuando fue donde Pedro, le había dicho: mira, Pedro, porque muchas veces, le voy a decir algo, a nosotros nos han enseñado un Dios, muchas veces, que es un Dios que está esperando que tú hagas cualquier fallito para rajarte en dos. ¡Pam! Y Dios entonces está diciendo en el cielo: me fallaste, ven, que ahora te voy a poner más responsabilidad. Va a pasar por un proceso más largo. Va a tener que guardar la yuca. Va a tener que orar más. Va a tener que ayunar más. Va a tener que buscarme más. Pero te voy a aumentar en lo que Dios te dio. Y si no, dígame entonces, lo que pasó con Pedro fue mentira. Si usted me dice que no es así, entonces lo que pasó con Pedro fue mentira. Y yo le voy a decir algo a usted. En el Nuevo Testamento tenemos un Pablo que fue el que más predicó. Pero cuando se habla del apóstol Pedro, amados hermanos, yo creo que hay que hacerle así y quitarse el sombrero y decirle: saludo, apóstol Pedro, tú has sido lo más fuerte que ha pasado por aquí. Mire, la fe de Pedro era una fe, oiga, que el Señor le dijo: si tuviera fe como un granito de mostaza. Oiga lo que le dijo el Señor a Pedro. Y Pedro caminó por el agua. Dígame usted si aquí en la tierra hay un hombre que le sirva a Dios, que esté íntegro delante de Dios, que camine por el agua y no se hunda. Aparecerá uno. Mire, dale un aplauso a Cristo, si usted puede ahí. Amados hermanos, el amor de Dios, después de un hombre oiga, negar a 3 veces negó a Jesús. 3 veces le dijo: no te conozco, no lo conozco, no sé quién es. Y cuando Jesús se encuentra con él, después de ser crucificado, le dice: me ama, apacienta. Me ama, apacienta. Me ama, guía. Me ama, continúa lo que te dije. Me ama, continúa tu ministerio. Me ama, sigue orando. Me ama, sigue clamando. Me ama, busca mi rostro. Me ama. Eso fue lo que le dijo. Si Jesús hubiese pensado como nosotros, la pobre hermana Ana, perdone que ponga el ejemplo con usted, le hace un fallito a Dios y de una vez: mira,
esa era la faldúa, esa era la santurrona, esa era la que más le servía a Dios. Y mira, ya le falló. Mientras que Dios está diciendo: Ana, mira, te voy a decir algo. Tú me fallaste, pero en este día te digo: levántate, levántate, porque el ministerio que Dios ha puesto lo voy a multiplicar. Eso es lo que le dice Dios. Pero nosotros somos dados a meter el cuchillo a nuestros propios hermanos. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Antes de yo predicar que Dios es fuego consumidor, le digo a todo aquel que escucha la palabra: Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Déselo fuerte. Entonces después le digo: cuando ya agoté mis recursos del amor de Dios, cuando ya mis recursos del amor de Dios están agotados, que ya yo siento que no puedo más, entonces le digo: mira, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Arrepiéntete de tu maldad. Levántate, que Dios te ama. Eso quiere Dios que nosotros hagamos. Eso quiere el Señor que tú hagas con tus hermanos. Que tú restaures la vida. Que tú no condenes lo demás. Aquí nadie es tan santo para que no le falle a Dios. Aquí nadie es tan íntegro que no le falle a Dios. Jóvenes, aquí nadie en este evangelio, nadie, absolutamente nadie, es tan íntegro que no le falle a Dios. Ustedes quizás, o no quizás, son las personas más atacadas en el evangelio, los jóvenes. Porque Satanás sabe que ustedes son el futuro de nuestra generación. Y digo de nuestra generación porque yo tengo jóvenes como ustedes. Yo tengo un joven de 25 años y uno de 24 y una de 21. Así como ustedes me ven. Lo que pasa es que Jehová me manda los años y Él me dice: mira, mi hijito, te voy a mandar los años, pero a ti no se te van a notar. A ti no se te van a notar. Tú te agachas un poquito para que los años no se... Pero yo tengo 46. Yo tengo 46. Sí, mis amados. Y ustedes son los más atacados. Pero Dios le dice a ustedes hoy, porque quizá muchos de ustedes han pensado, y cuando vinieron al evangelio dijeron: yo voy al evangelio y no le voy a fallar jamás a Dios. Y muchos de los que están aquí, cuando estaban en el mundo, decían: cuando yo vaya al evangelio, no voy a poner a Dios de relajo. Mira, a Dios nadie lo pone de relajo. Olvídese de ese cuento chino. El que se pone, el que acarrea más pecado es usted. A Dios nadie lo pone de relajo. Eso es un cuento. Dice que yo no voy a poner de relajo. Oiga, nadie, Dios, imagínese a Dios. ¿Cómo podemos nosotros poner a Dios de relajo? Dios, a Dios, oiga. Y eso se escucha mucho, eso se escucha mucho, ¿sí o no? Se escucha mucho eso. Pero nadie pone a Dios de relajo. Y quizá muchos de ustedes pensaron así. Y dijeron: cuando vaya al evangelio no le fallo más a Dios. Mire, oiga lo que le voy a decir. Usted no está llamado a fallarle a Dios. Grábese esa palabra en la cabeza. Usted no fue llamado para fallarle a Dios. No fue llamado para eso. Pero en el caminar de la vida le va a fallar. Le vas a fallar. Y le vamos a fallar. Cuando no le fallamos con una cosa, le fallamos con la otra. Y yo diría que hay un aguijón en cada uno de nosotros
que trajimos del mundo, que es la herramienta que Satanás más usa para atacar nuestra vida. Esa es la herramienta que él más usa para atacar nuestra vida. Y con esa herramienta que él usa, mire, el apóstol Pablo tenía un aguijón. Y parece que ese aguijón, nadie ha podido saber, ningún estudioso de la Biblia ha podido saber qué era lo que le pasaba a Pablo. El fin es que eso atormentaba a Pablo, era día y noche, día y noche. Y el apóstol Pablo dijo: Dios, Señor, pero quítame este aguijón que hay en mí. Y el Señor le dijo: mira, bástate en mi gracia. Porque si te quito ese aguijón, el cual te molesta, y tú le fallas a Dios, cuando viene a ver te cree ángel que va a volar para el cielo y no clama a mí. ¿Qué le quiero decir a usted? Que usted le va a fallar a Dios. Aunque no, usted no está llamado para eso, pero un día lo va a hacer. No se culpe. No abandone lo donde Dios lo ha puesto. No permita que la culpabilidad del pecado te arrastre al mundo. Porque Dios sabe que tú lo vas a hacer. Sabe eso. Pero también sabe que hay un Espíritu Santo aquí en la tierra que Él no dejó para que Él te guíe a toda justicia y a toda verdad. Y cuando tú quieras abandonar el ministerio, el Espíritu Santo te dice: no lo hagas, clámame, búscame. El enemigo te dice: no, ya tú estás avergonzado, ya tú no puedes tirarte de rodillas, ya tú no puedes buscar mi rostro. Mientras que Dios te dice: si te humillas delante de mí, te perdono, te perdono, te perdono. Yo morí por ti en la cruz del Calvario y pagué todo tu pecado, todo tu pecado lo pagó Jesús. ¿Qué le quiero decir? Que usted como cristiano, cuando el enemigo quiera culparle por cualquier errorcito que usted cometa, vaya delante de Dios. Mire, si usted no va delante de Dios y usted piensa abandonar, es como yo estoy en el hospital con una gravedad. Los médicos están allí para sanarme, pero un médico me puso una jeringa de esa, me molestó. Yo le dije otra palabra al doctor y me fui con la enfermedad. Me la quité y me fui. ¿Qué usted cree que va a pasar con usted? Se va a poner peor y se va a morir. Entonces, si usted le falló a Dios por cualquier cosa, oiga, vaya delante de la presencia de Dios y no se culpe, órele a Dios, clámele a Dios, gímale a Dios, que Él es grande para perdonar su pecado y Él lo levantará y restaurará lo que Dios ha puesto en usted. Aleluya. Gloria a Jesús. Voy a leerle algunos versículos rapidito. Hechos capítulo 15 versículo 11. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Romanos 1:15. Y por quien recibimos la gracia y el Dios mío, Padre, y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 13:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie. Gloria a Jesús. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias porque tu misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Padre, yo te pido en esta noche que como tú eres un Dios de misericordia para con tus hijos, así como tuviste la misericordia de Pedro con Pedro, que después de haberte fallado 3 veces, negado 3 veces, cuando te encontraste con él, no lo culpaste, aunque fue él delante de ti,
pensando que tú le ibas a culpar. Y cuando tú le miraste siendo azotado allí, en aquel escenario que tú te encontrabas, él pensó que tú lo miraste con la mirada de culpabilidad. Y aunque te le apareciste allí en el mar donde mismo lo encontraste, después de él abandonar el ministerio que tú le habías dado, no lo condenaste ni tendiste el dedo para juzgarle ni para condenarle, sino para devolverle el ministerio en el cual él había abandonado y ponerle más cargas en sus hombros en el reino del cielo. Así también, Señor, mira a tu pueblo que está aquí en esta noche. Te pido, Dios, que si por cualquier razón, Señor, o circunstancia un día te fallamos, tú, Señor, no permita que el enemigo traiga la culpabilidad a nuestra vida. Y si no bien es cierto que va a venir esa culpabilidad a nuestra vida porque le fallamos al Dios grande y todopoderoso, también es cierto que Dios nos perdona a nosotros si nosotros nos humillamos ante tu presencia y seguimos haciendo lo que tú, Señor de gloria, nos has mandado a hacer. Este pueblo está en tu mano, Señor. Yo quiero que usted se ponga las manos sobre su corazón. Y si usted ha sentido alguna culpabilidad en su vida, en algún tiempo por haber fallado a Dios, usted le diga: Señor de gloria, dígale: Señor de gloria, en esta noche me presento ante ti y te pido, Dios, que tú quites de mi vida toda culpabilidad por los errores que he cometido y por lo que quizás algún día ha de cometer, porque soy pecador delante de tu presencia. El único que me justifica de todo pecado se llama la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. En tu mano estoy, Señor. Ayúdame a seguir hacia adelante sin importar las circunstancias, y que yo no haga lo que hizo Pedro, de abandonar el ministerio que tú has puesto en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele un aplauso grande al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si en esta noche hay alguna persona que quiere entregarle su corazón a Cristo Jesús porque se siente culpable de cosas que ha hecho, Jesús está aquí para perdonarte, para salvarte, para libertarte, porque Él es el único que da vida eterna. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que quiere entregarle su corazón a Dios? ¿Le gustaría a alguien de ustedes presente recibir esa salvación tan grande? La Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesús te invita. Y dele un aplauso grande al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esa joven que viene. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Bienvenida. Te bendiga, Chichi. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más se atrevería a recibir al Señor en su corazón? Si alguien más se atreve, estamos dispuestos a orar por usted. No me mire a mí. Yo soy un simple vaso que el Señor, por su misericordia y su gracia, me ha puesto a predicar su palabra. Yo estuve en el mundo perdido, en pecado, haciendo cosas que a Dios no le agradaban, pero Dios me llamó. Y no hay nada más lindo que eso. Si tienes que llorarle a Dios, llora. No hay nada más lindo que servirle a Dios. Es un privilegio, hermano, que nosotros muchas veces no valoramos.
servirle a Dios, pasar del reino de la tiniebla al reinado de luz. Y la salvación que nos espera a nosotros, hermanos, es grande. Si no hay nadie más, voy a orar por ella. Yo quiero que tú levantes tu mano derecha conmigo y tú repitas conmigo esta humilde oración. Aleluya. Y di: Señor Jesús, repite conmigo esta oración. Y di: Señor Jesús, gloria a Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias. Eso es de gozo, hermano, cuando una persona viene a los pies de Cristo llorando. Eso a mí me llena de gozo y satisfacción, porque hay fiesta en el cielo. Y es un alma que le hemos arrebatado a Satanás. Dele un aplauso al Padre. El Espíritu Santo está aquí. Gloria a Jesús. Aleluya. Repite conmigo tu oración, linda. Di: Señor Jesús, en esta hora entrego mi corazón. Perdóname todo mi pecado y ayúdame a servirte en espíritu y en verdad. Guárdame cada día y que tú me recibas como tu hija, en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies y vamos a orar por ella. Gloria a Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu hija, Dios, que ha venido a tus pies. Señor, yo vengo ante tu presencia, Dios, reconociendo, Padre, que tú eres un Dios de misericordia, un Dios eterno, un Dios de gracia, Padre, una gracia infinita, y que tú por tu gracia, Señor, la has llamado a ella para salvación y vida eterna. No permita, Dios, que el enemigo le culpe nunca jamás de su maldad ni de su pecado. Permite que ella, Dios, pueda vivir una vida íntegra delante de ti y que jamás sea parte de tu presencia. Ato y reprendo el diablo y el enemigo que le hace la guerra ahora en el nombre de Jesús. Lo echo fuera de su vida y de su descendencia en el nombre de Cristo. Y declaro, Dios, tu bendición sobre ella y sobre lo suyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte y dele un abrazo a esa hermana. Yo quiero que alguna dama vengan y le den un abrazo a ella y la reciban. Aleluya, gloria a Jesús. Hasta aquí mi parte. Y el pastor pues con nosotros. Gloria a Jesús. Déselo grande al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Déselo. Aleluya, pueden sentarse. Dios bendiga a nuestro hermano Wilson. Amén, precioso mensaje, un mensaje de levantamiento. Gloria al Señor. Damos la gloria a Dios. Lamentablemente, ¿verdad? Precioso mensaje. Amén, nos gozamos.